Cordial saludo, compañeros, tutores y profesores de la Universidad UNAL. Soy el estudiante Juan Sebastián Velázquez. Actualmente estoy cursando la carrera Gestión Deportiva y junto con mi compañero Michael Steven les explicaremos un poco sobre el proceso del aprender a aprender. A continuación, los dejaré con mi compañero Michael Steven, que les explicará el tema sobre el cómo aprendemos, la capacidad de aprender en nuestro cerebro. Buenas tardes, compañeros y tutora Tatiana del Pilar Polanía. Soy Michael Steven Peña Ospitia, estoy en el programa de gestión deportiva y el tema que le vengo a exponer es cómo aprendemos y la capacidad de nuestro cerebro. La educación tradicional está muy predominante en las aulas educativas, porque lo que literalmente lo que hace es que nos dan información y nosotros al recibirla solo lo que hacemos es leerla y solo adquirimos el 10% de conocimiento de dicha información. Por el motivo de que nosotros solo nosotros no estudiamos, no somos activos a la hora del aprendizaje, no ponemos en práctica toda la información recibida o no causamos o no cuestionamos la información recibida. Y eso lo que hace es que de todo lo que nosotros leemos, solo nos aprendamos el 10%. A la hora de aprender debemos identificar qué tipo de personas somos, si somos más visuales, más auditivos o más cineastas. ¿A qué me refiero con esas tres tipos de personas? Porque el visual, me refiero a que esa persona, se identifica más, aprende más o retiene más información solo con imágenes, solo con ver la información a la hora de estudiar. Solo necesita imágenes de la información para memorizarla o retenerla mucho mejor. Ya la auditiva es solo con todo lo que oye o escucha o de los alrededores de la información que le llega. Entonces, ¿qué hace? Que retiene todo lo que escucha y a la hora de estudiar prefiere mucho el silencio y la información de él se siente mucho más cómoda solo con escucharla. Ya el cineasta ya es más sensitivo, ya prefiere estar en una aula de clase, ver cómo la profesora pone en práctica el tema, la información la pone en práctica, prefiere estar en esos sitios de práctica. Y la verdad, eso es algo que mucha gente pues no está muy acostumbrada, está demasiado acostumbrada a ese tipo de personas. Mejor dicho, la mayoría son cineastas porque están muy arraigadas a que reciban toda la clase en un aula y no están arraigadas que sean más visuales y auditivas, que por el momento eso serían clases virtuales que deberían implementarlas mucho más. Y la capacidad de nuestro cerebro, la verdad, depende mucho de nosotros, de qué tan intensivos somos nosotros a la hora de ponerlo a trabajar. Me refiero a que seamos más activos porque es una parte de nosotros que es más sensitiva, necesita estar, digamos, más activa, necesitamos que él nos retenga la información de todo lo que decimos o hacemos o vemos. Y frente a eso, el cerebro es algo más que debemos ponerlo, como les digo yo, a trabajar, porque la mayoría de veces no lo ponemos a trabajar, solo todo lo que vemos o escuchamos, oímos o leemos, lo dejamos ahí, ni siquiera lo ponemos en práctica. Entonces el cerebro lo que hace es retener información y no la retiene todo el tiempo, solo la desecha y ya. Y pues la verdad es algo a ponerlo en práctica para que el cerebro se nutra mucho más de información y seamos nosotros más conscientes a la hora de aprender, y eso nos hace mucho mejor y nos hace mejorar como estudiantes y nos hace más satisfactorio a la hora de aprender
con que nosotros lo pongamos en práctica, para nosotros es más satisfactorio que nuestro cerebro esté trabajando todo o nosotros lo pongamos a trabajar con toda la información recibida. Y con eso terminamos. Bueno, a mí me correspondió el tema de estrategias para el aprender a aprender. Como les mencionaba mi compañero Michael, aprender a aprender se refiere a la capacidad de adquirir conocimientos y habilidades de manera efectiva y eficiente, y es una habilidad en el proceso de educación y desarrollo de uno mismo. A continuación, les explicaré algunas estrategias para mejorar la capacidad de aprender a aprender. 1. Desarrollar la mentalidad adecuada. ¿Qué significa? Significa que tenemos que adoptar una mentalidad de crecimiento y creer en nuestras capacidades para aprender, junto con tener una actitud positiva para el aprendizaje y para enfrentar los obstáculos que lleva este proceso de aprender. 2. Establecer metas claras. Hay que definir metas de aprendizaje específicas y realistas. Tener un propósito claro nos motivará y nos ayudará a enfocarnos. 3. Planifica y organiza. Tenemos que crear un plan de estudio en donde incluyamos objetivos, plazos y recursos necesarios. Y además tenemos que organizar el tiempo de estudio de manera efectiva. 4. Varía tus fuentes de aprendizaje. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Significa que no nos tenemos que limitar a un solo recurso. También podemos utilizar libros, videos, cursos en línea, charlas o tutoriales y otras fuentes para obtener diferentes perspectivas y enfoques. 5. Colabora y discute. Bueno, significa que tenemos que participar en discusiones y debates con otros estudiantes. Un claro ejemplo son los foros implementados por la Universidad UNAD, los cuales ayudan al intercambio de ideas entre estudiantes para así llegar a un aprendizaje más profundo. Como otra opción también es la realización de proyectos grupales, donde podemos aprender de la experiencia de otros compañeros. Como ejemplo, los trabajos colaborativos que desarrolla nuestra institución. Bueno, estas han sido las principales estrategias para el aprender a aprender. Como conclusión, recordemos que el aprender a aprender es un proceso continuo y a medida que adquiramos más experiencia en el aprendizaje nos podemos adaptar y perfeccionar estas estrategias. Bueno, espero les haya gustado este video y les haya servido como un instructivo para el aprender a aprender. Muchas gracias por su atención.